Buenas a todos. El día de hoy nos encontraremos con nuestro segundo entrevistado. Viene de México, estudia en mi universidad, inclusive estudiamos la misma carrera. Su nombre es Alan. ¿Pueden creer que antes de esta entrevista no nos habíamos visto desde hacía un año? Así que esta entrevista, además de entrevista, es también un reencuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de YouTube. Estoy aquí con mi compañero Alan. Él es de México, como pueden ver aquí. Bienvenido, Alan, a la entrevista. Muchas gracias por invitarme. Por favor, preséntate a las personas que están viéndote. Me llamo Alan, vengo de México. Tengo 22 años y llevo 3 años y medio en Corea. ¿Qué estudias? Computer Science. En español, ¿cómo sería? Ciencias de la computación. Ciencias de la computación. Ciencias de programación, para más fácil. Sí. Bueno, en español lo conocen con distintos nombres, ¿no? Ingeniería de sistemas. Ingeniería en sistemas. Sí, así. Sí, exacto. Como yo, él también estudia en Seoul National University, aquí en la Universidad Nacional de Seúl. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, en primer lugar, creo que sería bueno que aquí las personas presentes supieran cómo fue tu proceso de admisión. Bueno, al igual que él, también tengo una beca con el gobierno de Corea, el KSP. Pues mi proceso fue bastante similar, creo yo, entre nosotros. Tuve que aplicar por embajada y enviar varios documentos, escribir un personal statement, un story plan. También tuve que mandar cartas de recomendación. Y son varias fases. La fase de embajada, la fase de la segunda ronda que reciben tus documentos acá. Y la fase donde tienes que elegir las universidades. En mi caso yo apliqué a Seoul National University, a Hanyang University y a Sungkyunkwan University. Para la misma carrera todas. Pues el proceso, más que difícil, creo que yo fue muy laborioso. Laborioso. Pues sí. Toma bastante tiempo hacer todo el papeleo, ¿verdad? Me tomé casi 6 meses, creo. Wow. Sí, en anteriores entrevistas también decían así como hay que tener como 3 meses de anticipación para hacer la documentación. Mucha gente empieza un mes antes y no pueden completarlo. Sí, porque son bastantes cosas. Sí. Bueno, yo sé que hay mucha gente que está enterada e interesada en la beca KSP, que es la beca que nosotros hemos ganado. Y mucha gente pues está interesada en conocer sobre todo cómo escribir el personal statement y el study plan. ¿Qué sería lo central en estos documentos? Mira, la neta, ya tiene mucho que lo escribí, no me acuerdo mucho, pero un consejo que puedo dar más que nada del personal statement es no tener miedo a expresarte cómo eres y quién eres, porque creo yo que en mi caso fue que siento que aprecias mucho la honestidad, que seas muy directo con quién eres, cuál es tu trasfondo académico y personal. Y en cuanto al story plan, creo que tienes que tener muy claras tus metas. Quizás no tienes que hacerlo exactamente así mientras estés acá, pero tienes que tener al menos una idea de qué quieres hacer. ¿Por qué? Porque eso demuestra un poco de responsabilidad tuya y que de verdad tienes metas. Claro. Porque si solo escribes cualquier cosa de que no sé, ya veré, no te van a tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una beca, necesitas tener responsabilidad, vienes solo, pues obviamente no van a aceptar a gente que no demuestre que sí puede con la responsabilidad acá. Más que nada eso, ser honesto, conciso y saber bien qué se quiere hacer, al menos en los próximos 2 años. ¿Por qué escogiste Computer Science? A ver, sinceramente, yo cuando era más pequeño, quizás 8, 10, 12 años, yo tenía otro sueño, que era ser médico, cirujano. Muy diferente a lo que estoy estudiando ahorita. Bastante. Demasiado. Sí, bastante. Pero hubo un tiempo en el que me empecé a interesar mucho por la computación. Me gustaba mucho el saber por qué los programas eran así, por qué el hardware, el software era así. Así que conforme más me interesaba, más ganas tenía de estudiarlo. Aparte soy mucho de jugar videojuegos, me la paso en la computadora cada vez. Pues yo igual, o sea,
mi interés partió de eso, ¿no? De videojuegos. Me la pasaba cuando era niño jugando StarCraft, por esos juegos de antaño. Ya Sí, estamos viejos, güey. ya estamos viejos, es verdad, sí. La gente de ahora juega PUBG o otras cosas, no sé, LOL. No sé. Ya no estamos en onda. Ya no estamos en onda, es verdad. Bueno, una vez que viniste aquí a Corea, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje de coreano? A ver, sinceramente el coreano es difícil, demasiado difícil. Yo, al igual que él, yo estuve un año estudiando en Busan. Aquí la beca te cubre un año de idioma en otra ciudad, que no... Depende de dónde vayas a ir a la universidad, es donde te van a mandar. Te mandan lejos para que aprendas la cultura, el idioma. Aprender en Busan tiene una peculiaridad. Aprendes con acento. O sea, lo que te enseñan en la escuela ya es suficientemente difícil, pero cuando sales a la vida real, con casi nada de coreano, en una ciudad como Busan, te atacan con acento. O sea, es aprender sí o sí. La pronunciación es distinta. Sí, la pronunciación es distinta, la forma de decir ciertas cosas es distinta. Y eso complica más porque te hace confundirte. En sí, todo mi año de coreano fue bastante, podría llamarlo trágico, porque fue altibajos, o sea, más bajos que altos. Porque yo me acuerdo que aquí hay dos exámenes. Bueno, es un examen con dos versiones, Topic 1 y Topic 2. Topic 1 es para nivel 1 y 2, que es básico, y Topic 2 es para nivel 3 a 6, que es intermedio a avanzado. Yo el Topic 1 lo pasé de panzazo, o sea, con las cosas como son. O sea, casi no lo paso. El Topic 2 lo reprobé una vez. No lo pasé y me dieron mucha presión por parte de los maestros porque tenemos que completar el curso de lenguaje en cierto tiempo. Y me tuvieron presionado, así que la presión y todo eso se hace más difícil. Pero al final, como yo soy una persona muy sociable, empecé a conocer gente nueva. Empecé a hacer amigos por aplicaciones, por donde sea. Y empecé a salir, a comer, a beber, donde sea. Pero empecé a forzarme a usar el idioma. Por eso es que ahorita mi idioma siento yo que es más natural para hablar, pero si me ponen un examen ahorita, no lo voy a poder responder eso. Bueno, es que sí. ¿Tú también estudiaste en Domso? No, En Shinate. Shila. Bueno, al menos en mi caso, en Domso University como que te preparaban bastante para el examen de coreano, pero no te enseñaban tanto como cómo hablar, Escuchaba cómo eso. socializar. Sí. Sí. Entonces es como que nosotros estamos muy entrenados para los ejercicios, ¿no? Pero cuando te ponen una persona ahí, interactúas y habla con su acento, con sus jergas. Sí, esa es la cuestión. Yo cuando estuve estudiando, yo estuve en otra escuela, que en la que no estuve. Es lo mismo, en sí te enseñan a pasar el examen, no te enseñan el coreano como tal. O sea, ¿por qué? Porque hay cierto límite de tiempo y tienes que pasar el examen sí o sí para poder entrar a la universidad. Sí, un año, o sea, coreano en un año la verdad es muy difícil. Sí. Así que la mayoría de la gente aprende el coreano para pasar exámenes. Pero las habilidades sociales y cosas así ya depende de cada uno. Exacto, claro, si ya quieres utilizar el coreano para socializar, depende de ti, ¿no? De qué tanto te esfuerces, como dice él. Bueno, y una vez que ingresaste aquí a Seoul National University, ¿cómo fue tu experiencia universitaria? Los primeros semestres, ¿ingresaste a algún club? Bueno, para empezar, yo llegué aquí a Seúl en el 2020. Fue cuando empezó todo lo del corona. Así que mi primer semestre fue literal directamente online. No tuve ninguna experiencia social en la escuela. No, aquí es normal que el primer año es del año de socializar. Es de que vas a reuniones, vas a clubs, haces un montón de cosas. Pero por el culpa del corona, pues no se pudo, no pude mucho. Así que en sí mi primer año fue bastante difícil. En el aspecto de que no sabía a quién preguntarle, no sabía cómo hacer las cosas. Y a veces pasa de que mucha gente, al no ser tan cercanos, como que te quieren ayudar, pero a la vez no. Como que se siente un poquito la diferencia, la indiferencia más bien dicho. Igual, muchas veces, por más coreano que sepas, y por más nivel 6 que seas en el topic, muchas veces no entiendes las clases. Hay clases en inglés, depende mucho de tu carrera y la clase. Sí. Pero ciertas clases en coreano que tú dices, si yo puedo hablar en el día a día, la puedo armar, puedo hacerlo. Yo pensaba así y no. Es bastante más difícil de lo que uno piensa.
Es verdad, es verdad. Sobre todo, pues, si llevas cursos de ingeniería, ¿no? Que tiene palabras técnicas. Muchas palabras técnicas. Sí, es verdad. Bueno, al menos Computer Science, como los lenguajes de programación Sí. están en inglés, O se sea, utiliza. hay un como pequeño mecánica. apoyo ahí, sí, pero aún así Sí. tenemos que tomar clases que son no relacionadas a nuestra carrera, que aquí son las que son las, ¿cómo se les diría en español? Las clases generales. Claro, cursos generales. Cursos generales, no sé. Yo, por ejemplo, este semestre voy a tener que tomar taekwondo o algún deporte. El semestre pasado tuve fútbol y otras clases como de que introducción al arte, cosas así. A veces vienen solo en coreano. Y es como de que, Sí. pues, tienes que tomarlas y cuando no tienes interés es más difícil aún. Claro, sí. Bueno, hasta aquí hablando sobre la universidad. Ahora vamos a hablar un poco más sobre tu experiencia aquí en Corea. Bueno, ya nos hablaste un poco de tu primer año de coreano. ¿Tuviste algún choque cultural cuando viniste aquí? Creo que en base a eso me vine muy preparado y siempre he sido una persona que le gusta investigar las cosas antes de hacerlo o antes de aventarse a algo. Yo cuando supe que yo me quería venir a Corea para aplicar por la beca, mientras aplicaba yo investigaba. Así que cuando llegué no tuve ningún choque cultural como tal. Quizás hay uno, pero creo que ese es un caso muy aislado mío. Yo cuando estaba en México, yo siempre he sido tener más amigas que amigos. Más mujeres que hombres. Sí, es verdad, aquí es muy separado eso. Pero, o sea, no toda la gente, pero aquí hay veces en las que, no sé, por ejemplo, yo en la escuela veo a una chica y le quiero hablar súper amable y me la acerco como que, hola, ¿qué onda? Lo más seguro es que lo que va a pensar directamente es como de que este güey me quiere sacar el número o cosas así. Sí, sí, sí. Te digo, puede ser un caso muy aislado porque pues al final aquí también la mayoría de mis amigos son mujeres, pero pues son chicas que saben pues que no hay nada, cosas No hay así. nada, claro. Pero en lo general, al principio, hacer ciertas amistades fue un poquito choqueante. Acá, podría decirlo así. Bueno, y hasta ahora, dentro de toda tu experiencia en Corea, ¿qué es lo que consideras que es lo que más te ha gustado del país? La seguridad. La seguridad. Okay. A ver, creo que ¿Explícanos un poco más? para empezar la seguridad creo que es algo que todos, como latinoamericanos, creo que todos te van a decir eso al principio, el primer lugar. Sí. Es como de que yo cuando llegué aquí, es una experiencia un poquito chistosa, medio triste. Yo llegué y mi roommate es del Salvador. Yo me acuerdo que un día en la mañana salimos a caminar con una amiga de Suecia y íbamos pasando, cuando íbamos caminando y en México le decimos topes, no sé cómo le llaman en Perú. Topes. Los reductores de velocidad que hay en la calle. Ok. Cuando vas muy rápido y tienes que frenar para montarlo. Ok, rompemuelle. Rompemuelle, topes, México. Había una especie de tope, pero era como que metálico, tipo coladera, algo así. Pues cuando pasa un carro, pues suena el metal. Claro. Yo cuando íbamos caminando, iba con mi amigo de El Salvador, y escuchamos que un carro pasó y escuchamos eso, los dos. O sea, reaccionamos de que balazos, güey. Bueno. Pero mi amiga de Suecia solo estaba como de que súper chill. Y ya es como que uno cae en cuenta, no, aquí la seguridad es el primer lugar, siempre. Caminar a 3 de la mañana, puedes ponerte un billete aquí y nadie te va a hacer nada. Sí, puedes salir con tu iPhone, nadie te lo va a jalonear, te lo va a quitar, ¿no? Creo que son más veces las que he llegado a mi casa a las 6 de la mañana que temprano, y nunca me ha pasado nada. Como de que otro punto, sinceramente, Corea es un país un poquito estresante para vivir, sinceramente, pero se puede vivir cómodamente en ciertos aspectos. Que la burocracia es muy rápido acá, muy eficiente. También. Sí. Sí, eso es verdad. Como de que uno como mexicano lleva papeles y piensa que se lo van a dar hasta dentro de un mes o a veces tarda más. Aquí a veces al día ya te lo tienen. Sí. Sí, yo cuando perdí mi tarjeta, o sea, yo fui al banco y me lo hicieron en 15 minutos. O sea, fue pedir, pagar y ya está. Creo que se tardan más en escribir tu nombre como extranjero que en hacerlo de verdad. Sí, de verdad, sí. La burocracia, la seguridad, sí, totalmente de acuerdo. Hay otra cosa, ser joven en Corea, universitario, más si te gusta salir a beber o cosas así, es muy divertido. Hay muchos lugares a los que puedes ir, incluso aunque no sea beber, hay muchos cafés, muchos restaurantes,
Y Corea es un país que está creciendo todavía. Y aquí pasa de que hoy puedes ir a un café o a un restaurante y en un mes regresas y ya no está, está uno nuevo. Y es como de que Cambia. cambia, o sea, puedes probar muchas cosas. Aunque sinceramente la gente siempre se la pasa en los mismos lugares, pero aún así es muy divertido. O sea, Sí, eso es verdad también. Bueno, y por otro lado, ¿qué crees que Corea debería mejorar? ¿En qué aspecto? mm, hay un aspecto, la verdad que últimamente yo lo he pensado mucho. Okay. No toda la gente es así, pero creo que mucha gente romantiza Corea. Mucha gente se viene con la mente de los dramas, de que el K-pop y que Corea es perfecto. Sinceramente yo creo que Corea es un país que le falta mucho adaptarse a los extranjeros. Sí, Hay muchísimos, últimamente muchísimos extranjeros, pero yo siento que todavía le hace falta ese empujoncito. sí, a veces sentido como que tienen una idea ya predeterminada de ti, ¿no? Sí. Pero no tratan como de conocer tu experiencia propia. Es que muchas veces ya se quedan con el estereotipo. Se Como quedan de con el que estereotipo, eso es verdad. Sí. llegas y te ven, extranjero. Hay muchas, o sea, no digo que me hayan discriminado, que sí he tenido casos, pero no tantos. Pero muchas veces como que llegan y te ven y se espantan, es como de que el extranjero. Nos va a hablar en inglés, hay que irnos. Al principio cuando yo empecé a hablar más coreano, yo llegaba hablando en coreano y siempre me hablaban en inglés. Pero ni siquiera era un inglés bueno, era como que un inglés quebrado, era más coreano que inglés. Eso. Asustado. Sí. Sí. Ahorita ya con el tiempo ya nadie me habla en inglés en la calle, ni cuando voy a ningún lado, ya es como que coreano normal. Pero aún así siento que le falta un poquito desarrollar, es como que abrirse más a las ideas Claro. de otros países. Digo, al final somos nosotros los que estamos aquí, nosotros debemos adaptarnos más, pero no está de más que te reciban bien, pues Claro, en algún que te lugar. reciban bien, exactamente, sí. Pero, o sea, en ningún lugar Sí. vas a encontrar solo gente buena, ¿no? Eso de romantizar Corea no está bien. No, Sí. aquí vas a encontrar un montón de gente que la verdad es bien mala leche y hay gente que es súper buena, un amor de persona. O sea, Claro, eso hay en todos los países. En todos lados. En todos los países. Hablemos más sobre ti, Alan. Háblanos acerca de cuáles son tus actividades favoritas, tus pasatiempos, el chisme. el chiste. A ver, pasatiempos. Últimamente estoy en un club de soccer, de fútbol, en la escuela, así que voy a jugar regularmente. Ajá. Otra cosa, pues, videojuegos, o la mayor parte del tiempo estoy afuera de mi casa. O sea, salgo mucho con amigos, voy a tomarme un café, a comer algo. Los fines de semana casi siempre me vas a encontrar en Hongdae. O sea, Hongdae es la zona joven, se podría decir. La zona joven. Bares, clubes, antros, como le digan en sus países. No me gusta quedarme encerrado, así que... Bueno, y como a ti te gusta salir a clubes, cuéntanos un poco de cómo es el nightlife de Corea. A ver, al principio yo creo que la gente... Al principio Corea te puede dar la idea de que es un país, en cuestión de nightlife, que tienes muchas opciones, y sí las tienes, pero ya después de un tiempo acá te das cuenta que se va a dividir en dos, casi tres. Los clubs de hip hop y los clubs con mix de todo o latinos. Bueno, que latinos que hay 2, 3 que he conocido, creo. Pero casi todos hip hops o que te va a salir un mix de pop ahí todo raro. Ya. Están bien. Ahora sí que para gustos colores hay lugares chiquitos, hay lugares más grandes, pero encuentras de todo. Aquí las principales zonas de nightlife son Hongdae, Itaewon y Gangnam. Personalmente Gangnam no me gusta. Los antros son un poquito... He escuchado que son un poquito discriminativos. Discriminativos. Sí, más que nada es que Gangnam es la zona rica. Es como de que... Sí. Creo Itaewon... que esa fue la zona en a la que Luisito fue y no ¿Qué? le dejaron pasar porque era mayor de 30 años, creo. Una cosa, o sea, eso de ser mayor de 30 años sí es cierto en algunos clubes, en algunos antros. Si tú vas a Hongdae, hay algunos que igual te van a restringir la edad hasta 29. Pero hay un club que yo voy mucho, o sea, no por hacerle promoción, pero se llama La Bamba. Sí. La Bamba. Es un club latino. Un club latino Súper que entran muchos extranjeros, la mayoría son extranjeros, y he visto gente que hasta con 40 años ahí, es como de que... O sea, no te hacen el feo por ser de Los 30 o colados. así. Pero pues, zonas como Gangnam normalmente sí te van a hacer así. Itaewon la zona internacional, en Itaewon
creo que es raro que no te dejen entrar por edad. Encuentras de todo. Pero es que hay de todo, o sea. Sí, hay de todo ahí. Y hay algunos lugares que más por la edad, simplemente porque no le gustan dejar entrar extranjeros, o sea, las cosas como son. Sí, sí, sí. Hubo un caso en particular que un club, no voy a decir cuál, solo en Hongdae. Yo fui y yo había ido varias veces. Y yo siempre entré como si nada, o sea, te ponen el sellito, entras. Y la última vez que fui, creo que estaba otro chico afuera checando las IDs y todo eso. Y de repente me ve, iba con una amiga coreana y me dice, no extranjeros. ¿Qué es lo raro? Justo antes de que yo pasara, entraron 2 chicas extranjeras. Pero pues eran, o sea, a legua se veía que eran europeas o algo así, o sea. Porque eran mujeres. Eran 2 chicas extranjeras para empezar. Okay. Y entraron como si nada y después me vieron a mí que iba con una coreana, no extranjeros, pero en un inglés así bien quebrado. Y después le empiezo a hablar en coreano, pero ¿por qué? Ya vino varias veces, se me cae no sé, solo no hay extranjeros. Es como que te puedes encontrar de todo, o sea. Sí, te puedes encontrar de todo, eso es verdad. Sí. Sí, o sea, esa como preferencia por gente europea, americana, norteamericana, estadounidense, ¿no? Sí, la nota anglosajona. Sí, aquí hay una preferencia por la piel blanca, súper, o sea, fuerte, fuertísima. Sí. Es como que, digo, últimamente, o sea, yo que me llevo con muchas mujeres, me han dicho que se ha puesto de moda entre mujeres, que el tanning, pues broncearse, no es como que... No les gusta a muchas. A muchas no les gusta, pero últimamente he visto muchas chicas que se broncean, como que poco a poco se va cambiando ese estigma, esa idea. El bronceado queda bien. Pero aún así, se prefiere la piel blanca acá. Sí. Bueno, Alan, ¿y te ha pasado alguna anécdota graciosa en algún club? ¿Club? Bueno, todo lo que es referente al nightlife. No sé si decirle en cámara. No vas a preguntar. Bueno, ¿Pasamos? a ver, yo creo que la gente que me conoce sabe que yo soy una persona bastante resistente al alcohol. Yeah. O sea, yo soy de, en serio, darle y no me pega. Wow. Pero he tenido uno que otro desfase que ya no sé ni cómo ando a veces. Siempre regreso bien a mi casa, a mí se me baja así, pero lo dejo en suspenso. Simplemente hubo un par de veces que sí me pegó fuerte. Ok. No, pues sí, eso de emborracharse. Bueno, pero aquí al menos no te pasa nada, ¿no? Es eso, puedes dormir en la calle todo vomitado y nadie te va a hacer nada. Eso es verdad. Nadie te va a sacar la Van contado. Sí. Nadie te va a sacar la billetera, nadie te va a robar el celular, eso es verdad, sí. Bueno, ¿tienes algún interés por algún aspecto de la cultura coreana? Yo antes de venir me gustaban algunos grupos, pero nunca había sido tan fan. Era como que me gustaba, no sé, Big Bang o cosas así. Dramas, solo veía lo que era popular y hasta eso no vi mucho. Hasta la fecha casi no veo. K-pop tampoco escucho mucho. Creo que yo vengo a Corea más que nada por el país como tal, no porque me gusten el K-pop o eso. Ya veo. Bueno, y hablando de países, pasamos a la última parte de la entrevista. Vamos a hablar de México. ¿De qué región de México eres? Yo soy de Guerrero, zona sur. Mi ciudad queda como 5 horas de Ciudad de México. ¿Y cómo definirías tú a México? ¿Qué es México para ti? Chale. A ver, México es un país muy alegre, demasiado alegre. Un poquito difícil vivir en México, siento yo. O sea, últimamente se ha hecho muy complicado, pero es como que cualquier latinoamericano se va a sentir identificado. O sea, latinoamericanos sabemos cómo está la situación en nuestros países. Pero yo siento que México es un país bastante feliz. Muy activo cuando quiere. Ajá. Y muy abierto a las personas. Muy abierto a las personas. Si uno va como turista allá, ¿cómo lo tratan? Yo siento que, o sea, obviamente siempre va a haber gente mala donde sea. Ajá. Pero la mayor parte siempre te van a recibir bien. ¿Sabes? Obviamente, hay mucha gente que por X o Y razón o por ignorancia puede decir cosas que piensan que no están mal.
pero es porque mucha gente no sabe, especialmente gente que vive en zonas más remotas o gente así. Un ejemplo, va una persona negra y en la calle puede que te estén diciendo, hey, negro, negrito, así. Pero no quiere decir que te están insultando, no quiere decir que te lo están diciendo de mala forma. Mucha gente simplemente lo dice con cariño. Claro. Como de que a veces uno está rollicito y te dicen, hey, gordito, o a veces así. Es como que siento que en México se habla mucho así. ¿Con diminutivos? Diminutivos y usando la apariencia física o características de uno. Sí. Sí, es muy común eso. Bueno, y para un turista que va, ¿qué es lo que no debería perderse de México? Vea, sinceramente yo tampoco conozco mi país tanto. Es un país muy grande. Nunca había bajado, no he salido de mi región como tal. Solamente en la misma región, a otros pueblos. Y creo que la única vez que fui a Ciudad de México fue para el aeropuerto, cuando me vine literal. Y cuando esta vez que regresé a México de vacaciones igual. No conozco tanto, pero si te gustan las playas, hay muchas zonas con muy buenas playas en México. Creo que México tiene por ofrecerte de todo. En la región en la que tú estás, ¿qué hay para ver? Playa. Playa y muchas pedas. Muchas pedas. O sea, mi zona es muy calurosa. Es mucho una zona de veraneo. Ok. En el sur de México. Oye, yo tengo una curiosidad. ¿Qué significa la bandera? Porque cuando la compré vi el águila comiéndose la serpiente y estaba como, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, para empezar los colores, pues como cada bandera representa ciertas cosas. Sinceramente los colores no me acuerdo bien qué significan. Sé que el blanco significa, creo que la paz. No me vayan a funar. No me vayan a funar. Mexicano viene, o teniendo mexicano sacarme la definición de que no, que estás mal. Al chile, así la neta, al chile, güey. Yo me acuerdo lo que me dijeron en la primaria, creo, y ya. Que el blanco significa la paz y creo que el rojo significaba la sangre derramada por los héroes nacionales. No sé si cambió, no sé si sea eso exactamente. Pero el águila, como podemos ver aquí, está parada sobre un nopal devorando una serpiente. Ajá. Según la leyenda, en lo que es la actual Ciudad de México, antes estaba lo que era Tenochtitlan. Tenochtitlan fue fundada ahí porque se dice, según la leyenda, se formó porque ahí unos exploradores de la antigua los aztecas, encontraron ahí el águila devorando una serpiente. Claro. Y lo tomaron como una señal de los dioses, o no lo sé explicar bien, o sea, sinceramente conozco la historia muy de sobrefondo, no la sé exactamente, pero esa es la leyenda. En sí, Ciudad de México está construida sobre un lago, por eso cada vez se está hundiendo más. Es como que según el símbolo creo que esto es agua, o sea, no sé bien la simbología, pero pues significa eso, donde fue encontrado. Bueno, sí, lo que nos dices, a mí personalmente me parece muy parecido a la simbología que tiene la bandera de Perú, porque dijiste que esto era la paz y esto era la sangre. Bueno, si no estoy equivocado, también significa lo mismo en la bandera de Perú. Claro que esta parte también es... Al rato nos van a funar, que no sabemos qué significa. Ay, sí, nos van a funar. Bueno, díganoslo en los comentarios en todo caso si nos estamos equivocando en alguna parte. Si alguien sabe la historia, el significado exacto, díganlo. Estamos sacando la información que tenemos del colegio de primaria. Sí. Bueno, la leyenda de la fundación del Imperio Incaico también tiene mucho que ver con encontrar un lugar donde pasara algo, ¿no? O sea, era Manco Cápac y Mama Ocllo que tenían una vara que tenían que hundir en determinado lugar, y donde se hundiera, ahí tenían que fundar la ciudad del Cusco. Ya, bueno, también pasa algo parecido pues, similar, con Tenochtitlan, sí, ¿no? Bueno, y ya que llevas aquí viviendo una buena cantidad de años, ¿qué es lo que más extrañas tú de México? Creo que lo principal es la comida. La comida. Es que en Corea, por más que te digan hay comida mexicana, no. O sea, es comida Tex-Mex o coreanizada. Es como de que vas y te dan el típico taco de tortilla dura, o sea, ¿qué pedo es eso? No. O vas y te dan un taco con cosas coreanas adentro y es como de que, güey, ¿qué es esto? La combinación. Sí, o sea, no es malo, no es que sepa feo, sabe rico, pero muchos aquí te la venden como comida 100% mexicana. ¿Cuál es el problema? Te la venden súper cara por ser 100% mexicana. Y no, o sea, no. Uno como mexicano sabe que la comida mexicana
Agarras tortilla dura, le echas salsa y haces unos chilaquiles. Y fácil. Aquí te lo quieren vender como comida gourmet, casi. Es verdad. Sí. ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que yo voy a pagar por 2 tacos con tortilla de harina y no de maíz? 2 tacos, 14,000 won, que son como $14, $13. Cada 14, 13 dólares. Es como de que yo con ese dinero no, mejor me compro como 2 días huevito y arroz. Sí, es verdad, es verdad. A ver, uno como estudiambre, pues así piensa, ¿verdad? Bueno, nos ve gente que es de distintas partes. Dales como un mensaje de bienvenida a México, o sea, como para, ¿qué crees tú que deberías decirles para causarles interés en tu país? A ver, yo siento que México es un país, como dije, muy abierto para cualquier tipo de persona. Depende de dónde vayas, vas a encontrar diferentes perspectivas. La gente de la capital no vive igual que la gente de provincia. Eso es obvio en cualquier ciudad, en cualquier país. Sí, en cualquier país. Pero a veces se notan mucho las diferencias. Porque México es un país muy grande. O sea, hay veces en que el norte no nos entendemos con el sur. O sea, y viceversa. O sea, cosas que yo del sur, que no entiendo de la gente del norte, o que no entiendo de la capital, y así. Pero eso no quiere decir que para los extranjeros sea un país cerrado, ¿no? Al contrario. Yo siento que si uno va a México se va a divertir mucho y va a disfrutar mucho de la calidez de la gente. O sea, yo tengo una frase, un poquito de vida, que me gusta decir: jodido pero contento. Siento que la forma de vivir mexicana, un poquito triste decirlo así, ¿Por qué? pero porque, pues, güey, jodido, pues porque no te queda de otra, ¿no? Ah, ok. A veces, o sea, Yeah. pero sinceramente, o sea, como latinos, pues entienden a lo que me refiero. No todos tienen la suerte de vivir cómodamente, muchos viven al día. Sí, eso es verdad. Pero siento que la gente aún así es como que encuentra razones para estar feliz. O sea, a veces quizás no haya mucho, pero creo que en México siempre te van a ofrecer. O sea, obviamente siempre hay gente mala que te dé cuidado, pero en general siento que la gente siempre te va a abrir las puertas de su casa. Sí, sí. Sí, o sea, si vas a México, siento que no deberías quedarte solo con Cancún, porque ahorita lo más famoso es Cancún, o Ciudad de México, lo típico. Digo, obviamente son zonas turísticas, ve si quieres, pero si de verdad quieres experimentar lo que es de verdad la cultura mexicana, te tomaría bastante tiempo, pero podrías ir a otros lugares. No sé, te vas a ciertos pueblitos mágicos, o te vas a ciertas ciudades no tan chiquitas, pero que tengan una experiencia un poquito más local. Claro. Sí. Hasta aquí hemos llegado con la última parte de la entrevista. Da un mensaje de despedida aquí a las personas que nos ven antes de decir hasta luego. Bueno, A ver, unas últimas palabras. para la gente que quiera venir a Corea, sí se puede, échenle ganas. Yo, ¿cómo se llama? Yo aprendí inglés por mi cuenta. A veces hay gente que no tiene los recursos para ir a escuelas así, de idiomas. Pero aún así échenle ganas. Si pueden aprender lo más que pueden por su cuenta y si pueden ahorrar un dedito para sacar sus certificados, háganlo. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Y otra cosa, no se cierran las oportunidades. No se cierran las oportunidades por el miedo. Yo siento que yo pasé varios momentos en los que decía, ¿y si no? ¿Y si sí? Pero al final dije, no, pues es una experiencia, al fin y al cabo. Si te sale mal, aprendes. Si te sale bien, qué bien. No se cierren. Si quieren venir a Corea, échenle ganas y recuerden que es otro país muy diferente. Así como en tu país independizarte va a tener sus, ¿cómo se dice? Sus problemas, va a tener sus, ¿cómo dices? Challenges. Retos. Sus retos, complicaciones. Ahora imagínense otro país. Básicamente, por más gente que ahora está solo. Tienes que saber controlarte, tienes que saber, pues, llevarla. Sí. Y como una persona que se estresa mucho por todo, no se estresen, no vale la pena. O sea, yo sé que obviamente va a haber situaciones que se estresen por cualquier cosa, pero, o sea, suena muy cliché, pero hay que echarle ganas. A veces echarle ganas no es suficiente, pero por uno mismo se empieza. Claro. A mí me queda esa parte que él dice, de la que él dice que no hay que tener miedo, porque claro, o sea, yo puedo intentar hacer algo y puedo tener miedo,
pero si yo no lo intento, ya perdí. O sea, Sí. de hecho ya no lo vas a lograr, porque ya por el miedo ya te rechazaste tú solito. Nunca te rindas antes de hacer las cosas, porque cuando empiezas de que, y si no puedo, y si no, tú solito te estás condicionando a no poder. Sí, es Sí. toda la razón. ¿Cuántas veces yo no he pensado, es que no voy a poder, es que es muy difícil? Y termino haciéndolo. Y es cuando me pongo a pensar, ve, estoy bien menso, sí podía. A ver, no voy a decir palabrotas porque capaz le censuran el video a mi compa, pero pues, sí, eso se puede, todo se El puede. vocabulario florido, Sí. mexicano. Bueno, sí, sin más, no tengan miedo, échenle ganas, como dice él. Dicen que todo tiene solución menos la muerte, así que hay ojo con eso. Nada, hasta aquí acabamos el video. Muchas gracias, Alan, por estar aquí. Nada, hasta la próxima. Nos vemos. Chao.